Bueno, muy buenas noches a todos aquellos que pueden enlazarse junto a nosotros aquí en otra transmisión más de Palabra, Gloria y Poder. Soy Miguel Sánchez Ávila y para nosotros es más que un placer el que usted pueda nuevamente estar aquí enlazado junto a nosotros. Queremos saludar, ¿verdad?, a toda nuestra audiencia que continuamente está aquí junto a nosotros, ¿verdad? Tanto a nivel local, aquí en los Estados Unidos de América, como a nivel internacional, tanto, ¿verdad?, en el caso de Europa, en el caso del Medio Oriente y en toda Latinoamérica. Para nosotros es más que un placer el poder saludarle, también a nuestra audiencia, verdad, en Australia. Ciertamente es más que un gozo y más que un privilegio, siempre lo decimos, siempre lo diremos, más que un gozo y más que un privilegio el tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor a nivel internacional por estos medios con los cuales el Señor nos ha bendecido con la grata, hermosa y más que poderosa oportunidad de tener, verdad, este grato placer de compartir su santa, bendita y poderosa palabra, la cual no vuelve atrás vacía y la cual acrecienta la fe. La palabra del Señor, ¿verdad?, que edifica, que llena, que restaura y más que todo, ¿verdad?, sobre la promesa que hay en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor referente al Apocalipsis o libro de la Revelación. En esta ocasión, ¿verdad?, queremos dar una oportunidad a los hermanos, pues obviamente, como siempre, también para que la mayor cantidad de personas se vaya conectando mientras hacemos esta transmisión. No solo queremos saludar a nuestra audiencia de Facebook, sino también a nuestra audiencia en YouTube. Entendemos, ¿verdad?, que hay personas que nos sintonizan exclusivamente en YouTube y hay personas que nos sintonizan también exclusivamente en Facebook. En el caso de Facebook, antes de comenzar, queremos recordar que si alguien se mete en los comentarios, si alguien lo insulta, si alguien hace una blasfemia, si alguien viene, usted tiene la oportunidad de reportarlo. Hay una opción a la cual todo comentario, toda palabra soez, todo insulto, sea hacia mi persona, sea hacia su persona, no le responda, no se ponga pico a pico con estas personas. Hay una opción que Facebook da para que se puedan reportar y estas personas enfrentarán hasta más de un mes o un mes de bloqueo. Y aquí, verdad, somos miles. En esta página somos miles. Siempre hay un gran número de personas que nos sintoniza tanto en Facebook Live, cuando estamos en vivo, aquí en live, vía live, o luego de que nosotros, verdad, el video queda grabado, el cual siempre nosotros dejamos aquí para compartir. Así que nuevamente le repetimos, como siempre, pues de ahora en adelante le hemos dicho en nuestros videos, no deje que lo interrumpan. No deje que los interrumpan en el caso de los estudios bíblicos, de los mensajes bíblicos, de lo que damos aquí. Si en cualquier caso la cosa persiste, recuerde, por favor, repórtelo abajo en cada comentario con palabras soez o con cualquiera que se trate de infiltrar o cualquiera que lo insulte, le diga malas palabras o escriba cosas allí. No le responda para atrás, sencillamente repórtelo. Hay una opción ahí que usted puede seguir todo el proceso directo ahí para denunciarlo, para reportarlo. Y realmente este mismo tipo de personas, cuando apenas se predica o se habla, realmente cuando usted enfrenta bloqueo en Facebook, no es que Facebook está pendiente de todo el mundo, es que ellos mismos lo reportan. Entonces, esto no es una dictadura. Aquí nosotros en nuestra página hablamos lo que Dios nos muestra y lo que nosotros entendemos que es sencillamente lo que tenemos que hablar, y a nosotros aquí nadie nos manda, nadie a usted le puede imponer o lo puede sancionar por lo que usted quiera o no oír. O sea, aquí hay libre albedrío para todo el mundo y yo quiero dejar esto claro para que usted sepa que usted tiene la oportunidad de reportar a este tipo de personas. Bueno, queremos comenzar de lleno, y para comenzar o para hablar sobre esta persona, digámoslo así, este personaje más que intrigante que nos habla en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, queremos recordar nuestro libro Fe para ser arrebatados al fin de los tiempos, y agradecemos, verdad, de una manera muy profunda, de una manera, verdad, bueno, con más que gozo, que hayan personas que estén adquiriendo este libro, nos manden fotos, nos manden videos de sus mismos niños, ¿verdad?, leyendo los libros, nuestro libro, aprendiendo, nutriéndose de la palabra del Señor. Lo hacemos con el solo propósito de agradar a Dios, de exaltar al Señor y de que usted pueda ser nutrido espiritualmente. Así que queremos agradecer, ¿verdad?, y de una vez queremos hacer referencia a la página 171 en nuestro libro Fe para ser arrebatados al fin de los tiempos, donde realmente con toda la prueba, toda la evidencia bíblica, toda la descarga bíblica, evidenciamos que hay un arrebatamiento. Y yo quiero también en esta oportunidad ser claro. En esta página, y la gran mayoría de nuestros seguidores, por no decir todo, creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Fuera de eso, yo quiero explicar, creemos en un evangelio completo. Si alguien no cree en el arrebatamiento, ese es su problema, pero aquí no hay ley de mordaza. Cada cual que crea en basuras que sean
fuera del contexto bíblico, no hay problema con eso, pero aquí nosotros hablamos la verdad y el que no esté de acuerdo es tan sencillo como desconectarse. Eso es fácil, porque aquí nadie nos puede imponer tampoco el qué debemos hablar o qué no. Aquí nadie nos manda, aquí el que manda soy yo y aquí el que manda es Dios, que nos dirige para llevar a cabo y hablar sobre toda la evidencia bíblica, porque meramente la evidencia bíblica ciertamente es real. O sea, lo demás es la pura necedad. Y la palabra dice que al necio no se le sigue el juego. O sea, para parafrasear lo que la Biblia en su contexto dice. O sea, no estamos con la necedad de los necios, no seguimos con el juego de los necios, no seguimos con estos juegos. Aquí hemos explicado. Y aquí, hermano, en nuestra página, una y otra vez, de todos los mensajes que hemos hablado y que hemos explicado referente al tema, con la evidencia bíblica, con la evidencia en la cultura judía, con la evidencia en el lenguaje profético, con la evidencia en todo el aspecto, mi hermano, hemos evidenciado que hay un arrebatamiento de la iglesia y sin ese arrebatamiento es imposible el cumplimiento de las profecías bíblicas que Jesucristo mismo habló, una de ellas, ¿verdad?, del caso de la continuidad de la primera resurrección y otra, ¿verdad?, que nosotros como novia de Cristo estamos ya pasado, ¿verdad?, del caso de la comparación a las bodas orientales, pasó la primera etapa, donde el novio le dio la dote al padre por nosotros su esposa y la dote, o sea, el pago de Jesucristo al Padre por nosotros fue su sangre. Jesucristo en la parábola de las 10 vírgenes, a manera de parábola, habla de una boda oriental en su segunda fase, que tiene que ver con el arrebatamiento y es el desfile de bodas. Luego entonces, el caso del apóstol Juan, él ve el caso de las bodas del Cordero, bueno, en su tercera fase, la fase final, que es la cena de bodas, donde nosotros vamos a estar inmediatamente luego del arrebatamiento de la iglesia y fuera de lo que en la palabra dice, en el Apocalipsis específicamente, del mensaje a las 7 iglesias, tipo de cómo sería cada iglesia en el tiempo del fin y tipo de lo que sería la iglesia a lo largo de la historia, ese modelo específico de las 7 iglesias en la provincia de Asia Menor, aunque había más, esas 7 cumplían con el modelo específico de cómo iba a ser la historia del cristianismo. Luego de que se acaba esa definición, hablando la palabra iglesia, cuando se hablan de los juicios, cuando se hablan de los que mueren mártires en la gran tribulación, la palabra iglesia no se vuelve a nombrar porque la iglesia se habrá ido. Y la iglesia somos nosotros. De que se salvará gente, se salvará. La Biblia dice que los decapitados, o sea, morirán decapitados, regresarán con Cristo y gobernarán 1000 años. Pero otra cosa es que sean la esposa del Cordero. O sea, yo no voy a estar entrando tanto en detalle, pero esto es bien importante, por lo menos siempre, cada vez que hablamos algo que es concerniente al Apocalipsis, siempre hacemos una manera introductoria para explicar, al menos de forma breve, sobre el arrebatamiento. Y Cristo hablaba a través de parábolas y alegorías. Cuando le preguntaron por qué hablaba por parábolas, dijo, bueno, porque a ustedes les he dado a conocer los misterios de Dios y a otros no les he dado. Y Jesucristo mismo confesó la profecía del profeta Isaías, que decía de forma bien clara que algunos viendo no ven y oyendo no oyen. O sea, entonces es una pérdida de tiempo estar insistiendo con necios, pero también hay que ser claro. Aquí no nos mandan. A mí aquí nadie me manda. Y aquí hablamos las cosas en su contexto bíblico. Las hemos hablado. Yo no estoy recibiendo consejos de Pedro el Escamoso Anónimo. Y cuando predicamos, nuestros mensajes son finales. Yo no hablo de ningún mensaje ni de ningún tema buscando opiniones. O sea, aquí sencillamente decimos la verdad, hablamos la verdad y el que la quiera tomar, que la tome. Pero realmente esto no es para estar en tonterías ni con gente que yo no conozco. Se habla la verdad, se dice la verdad. Y la iglesia cristiana, estoy hablando completa, creen en los dones del Espíritu Santo y creen en el arrebatamiento de la iglesia. Eso ya es claro y todo el que es cristiano, real cristiano, creyente de verdad lo sabe, porque esta es la espina dorsal de toda mi hermano, la espina dorsal de la esperanza en la iglesia cristiana, huir de la ira venidera. En la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, el caso del profeta Daniel nos habla de una forma bien específica sobre un líder político mundial que se va a levantar. Hay una confirmación muy poderosa sobre el caso del apóstol Juan, pero también en el caso de los profetas, uno de ellos también Jeremías, otro de ellos Isaías, hablan de este líder referente a un pacto de muerte, referente a un tratado de muerte, una falsa paz, donde una y otra vez redundan sobre eso. Ya nosotros lo hemos hablado antes, pero en esta transmisión nosotros queremos enfocarnos en otro personaje muy enigmático y misterioso. Porque si bien Dios le había revelado a Daniel el área política, porque Daniel estaba al frente de todos los imperios, y hoy en día
Quieren decir, no, que por qué los cristianos no pueden estar en la política. Amigos y amigas, porque ha quedado evidenciado, y han tenido que vivirlo porque yo siempre lo dije, ha quedado más que evidenciado que los cristianos de este tiempo no son como antes, además de que Daniel no era cristiano. Daniel era judío, un siervo de Dios, un hijo de Dios, pero realmente usted no puede comparar al patriarca José o al caso del profeta Daniel. O sea, Daniel oraba, mi hermano, 3 veces al día. No solo oraba, él también ayunaba. ¿Y qué es lo que hacen los cristianos hoy en día? Que no pueden ni dejar el cuchillo, el tenedor y la cuchara. Entonces quieren estar en la política, no están preparados ni para pastorear una iglesia y se corrompen, y ese es el testimonio que dan una y otra vez. Se dio en Puerto Rico, se dio aquí en los Estados Unidos de un supuesto cristiano. Entonces realmente tienen que vivirlo para creerlo, y ya yo se los había dicho. O sea, los cristianos de ahora, si bien como ciudadano, obviamente yo como cristiano voto, bueno, ya ahora lo estoy pensando, porque si como quiera va a haber fraude, pues realmente no votaré. Pero realmente, o sea, una cosa es votar, otra cosa es que usted, mi hermano, esté metido como político. Yo 100% creo que ese no es el llamado de los cristianos hoy en día, principalmente cómo está el carácter y la actitud de muchos en este tiempo, que les falta de verdad para ser cristianos. No leen la Biblia, no oran, o sea, no ayunan. Daniel estaba frente a todos los imperios y oraba 3 veces al día y Dios lo bendecía, y hasta le tomaron envidia, pero Dios lo protegió. Entonces, no oran ni 2 minutos al día, y si leen un blog por ahí en internet y ya se creen que saben. Realmente, mi hermano, o sea, muchos hoy en día no están preparados para lo que se llama poder. Es apenas en una iglesita, en un ministerio, se les va, mi hermano, por las nubes, se les va a la cabeza el puesto. Y de eso he vivido yo, y lo viví en Camuy. Por un puestecito ahí, se les va. Gracias a Dios que no han estado en la política, porque fueran peor que los dictadores en la república. O sea, los dictadores hoy en día que existen, fueran bebés en pañales comparado a muchos cristianos. Porque se les va a la cabeza un puestecito, realmente no están preparados. Entonces, bueno, este profeta de Dios, Daniel, muy admirado por mi persona desde pequeño, él reveló de una forma bien detallada, antes de que se levantaran los demás imperios, y eso está evidenciado por la historia, reveló de forma detallada todos los imperios que faltaban. Ya para el tiempo de Daniel ya había existido el imperio egipcio, que en su época fue bastante abarcador. Dios mismo peleó contra ese imperio, o sea que ya hay un precedente marcado de Dios aquí en la humanidad, en la historia de la humanidad, de Dios peleando contra un imperio por causa de su pueblo. Ya hay un precedente. Fue el caso con el imperio egipcio en su tiempo. Sí, en el tiempo cuando Dios sacó a los israelitas, era el mayor imperio en su tiempo. Después de ese imperio se levanta el imperio asirio. Terrible, porque con ese imperio, luego de que la división del reino se lleva a cabo, que sabemos que tiene una terrible y sangrienta historia de apostasía, de idolatría y terrible, cosas terribles, los asirios, dirigidos por en su tiempo el perverso rey de Nínive, Sennacherib, causan una terrible angustia en el caso de la historia del pueblo de Dios. O sea, Israel, que era antes el reino del norte, y luego Judá, el reino del sur. Israel, reino del norte, conocido por su terrible idolatría y su necedad con la idolatría y los condenados ídolos, cayeron ante el perverso rey de Nínive, Sennacherib, y se perdieron 10 de las tribus, que eran las 10 tribus que estaban allá. En el caso del reino del sur, el reino del sur estaba compuesto por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y claro, había parte de la tribu de Leví, porque solo la tribu de Leví podía estar como tribu sacerdotal en el templo. Entonces, este fue el reino que duró un poquito más y fue el que cayó con los babilonios. Yo siempre repito esto: los que regresaron a su tierra no fueron los del reino del norte, fueron los del reino del sur. Por eso hoy en día, en la actualidad, judío de la tribu de Judá se conoce a todo descendiente de los antiguos hebreos, porque realmente lo que prevaleció, lo que regresó a su tierra, aunque hoy en día está por el análisis genético, se conoce todo descendiente de Israel regresando a su tierra, pero hoy en día de forma mayoritaria se conoce judío como descendiente de los antiguos hebreos, pero judío viene de la tribu de Judá, porque lo que más duró fue el reino del sur, y ellos fueron los que regresaron, ellos fueron a los cuales Daniel, ¿verdad?, en su lucha espiritual y en todo lo que llevó a cabo, realmente ya Dios había mostrado que ellos regresarían a su tierra, pero ese era el reino del sur, no el reino del norte. Entonces, a Daniel
sí se le revela de forma bien prominente todos los imperios que se iban a levantar. Estamos hablando de la política. La palabra habla de la política y es bien importante entender la política porque a través de la política se levantará el anticristo. Y es importante también entender la parte de la apostasía religiosa porque ahí es donde queremos entrar en detalle, donde se va a levantar este líder religioso llamado el falso profeta. O sea que yo le quiero explicar, porque a veces los predicadores dicen solo el anticristo. No será solamente el anticristo, será el anticristo y el falso profeta, dos líderes que compartirán poderes. Nosotros en nuestro libro Fe para ser arrebatados lo explicamos muy bien. Número uno, el líder político, llamado también el anticristo, se le conoce como anticristo, así lo describe la palabra, pero obviamente cuando venga y se manifieste en el mundo, va a ser conocido por su nombre y apellido, no se llamará Mr. Anticristo. Y el otro no se va a llamar Mr. Falso Profeta. Es la manera en la cual la Biblia lo reconoce. El anticristo va a compartir poderes con el falso profeta. El anticristo gobernará la parte social, política y militar. El falso profeta gobernará la parte económica y la parte religiosa. El falso profeta será el guante, digámoslo así, la mano derecha del anticristo y los dos serán guantes del mismo Satanás y esa será la Trinidad diabólica, digámoslo de esa forma, o la Trinidad satánica que existirá, ¿verdad?, realmente en ese caso o que existirá, ¿verdad?, realmente en ese tiempo que gobernará el mundo. Entonces, hoy en día, los hermanitos, algunos, digámoslo así, entre comillas, hermanitos, hay unos por ahí, por ejemplo, Jesús solo. La Biblia dice claro que Jesús oraba al Padre. La Biblia dice claro que Jesucristo fue a ser bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma y se escuchó la voz del Padre en el cielo que dijo, este es mi hijo amado sobre el cual yo tengo complacencia. Esto no tiene que ver que unitario, trinitario, sin salario. Tiene que ver con lo que la Biblia dice. Y hasta en la imitación del diablo podemos ver la imitación de una Trinidad satánica. O sea que hasta el mismo diablo entiende que hay una Trinidad y lo sabe. Y estos hermanitos, como ni entre ellos son unidos, pues se la pasan peleando también, ni entre ellos pueden entender la naturaleza divina de Dios, que hasta en el mismo hebreo, cuando Dios se comunica a su pueblo Israel, le dice, obviamente, tu Dios uno es, referido a la palabra hebrea Ehat, que es la unión de más de uno. Y estas cosas, en lo que es la naturaleza divina, es muy difícil de entender para la ciencia humana y muchas cosas espirituales son difíciles de entender para la ciencia humana o para la mente humana natural, carnal y caída. Las cosas espirituales están claras, reveladas en la Biblia, pero hay gente que viendo no ven. Entonces, va a haber una Trinidad satánica que va a gobernar la tierra. Satanás va a ser como que, digámoslo así, el papel del Padre. El anticristo va a ser el papel de un falso Cristo, como que fuera Jesucristo. Y el falso profeta hará un papel como decir el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que estas cosas han llamado la atención relacionado al caso de la institución católica romana, porque en la institución católica romana, el caso, ¿verdad?, de los papas se le ha llamado en el latín Vicarius Filii Dei, que significa vicario de Cristo, un título que a quien le pertenece exclusivamente al Espíritu Santo. Pero yo quiero decir que estas cosas no son meramente el caso del problema con la Iglesia Católica, también en el caso de la Iglesia Evangélica, porque aunque no se llaman literalmente vicarios Filii Dei o vicario de Cristo, muchos pastores, pero bueno, vamos a dejarlo así, pastorbar, se quieren atribuir y se quieren tomar normas y se quieren tomar puestos que les pertenecen al Espíritu Santo, encerrando también a Dios en sus cuatro paredes y tratando de poner un control sobre los demás, como que ellos son los que van a cambiar a la gente por sus dogmas y por sus reglamentos. Entonces, realmente es una realidad. O sea, yo quiero, ¿verdad?, en esta parte vamos a explicar lo que histórica y políticamente se habla. Últimamente se ha venido dando el caso en esta generación, digámoslo así, de cristal, que no se puede hablar nada de lo que es la historia. Mi hermano, la historia es clara. Tanto se han cometido errores dogmáticos en la iglesia evangélica, pero en la iglesia católica la historia habla de sangre. La historia habla de persecución. La historia habla de una terrible inquisición que cobró la vida de millones de personas. Yo no puedo tapar la historia, yo no puedo tapar el sol con un dedo, yo no puedo tapar el caso de que la Iglesia Católica misma persiguió a los judíos. Yo no puedo tapar el caso de que Pío XII en su época también no dio ni un solo discurso a favor de los judíos porque se habían aliado con Hitler. Los jesuitas financiaron la maquinaria nazi de Hitler porque siempre en la Iglesia Católica Romana se ha buscado un líder político con el cual ellos se puedan aliar y a la vez
para que a través de ese líder político, entonces la Iglesia Católica pueda influir, ¿verdad?, en el mundo entero. Es imposible decir que el anticristo no va a usar a la Iglesia Católica para su levantamiento, porque la Iglesia Católica es un poder también, no solo religioso, sino, mi hermano, que es un poder, digámoslo así, político y de gran, digámoslo así, envergadura. O sea, cuando las personas van al mismo Vaticano, está tanto el velo terrible de la gente sobre las personas, que todo el simbolismo pagano, todo lo que hay ahí, se puede ver se puede ver a ciencia cierta. No, que es que la Iglesia Católica ha heredado cosas milenarias, que yo no sé qué. Pues lo que pasa es que la Biblia dice que la luz no tiene con las tinieblas nada y Cristo no tiene nada con Belial. Entonces, en vez de estar vistiendo muñecos de yeso, vistan a los niños pobres, porque se ha dicho que todos los tesoros que tienen ellos allí daría para acabar la pobreza en el mundo 2 veces. Y a mí no me interesa, mi hermano, lo que diga el que diga. Aquí nosotros hablamos con la verdad, y el que quiera ser, o sea, amante de cura o amante de evangeloco o lo que sea, a nosotros no nos interesa. Nosotros hablamos a la luz bíblica, porque en la otra vida, cuando se vaya media humanidad a perder, van a decir que nadie les dijo y van a estar señalando a los predicadores que no les dijeron. Pero para acá no van a poder ver, porque se les dijo. Hoy en día dicen, no, pero en otra, cuando estén en una posición diferente frente al Dios de la gloria, que le esté llamando a cuentas por eso, van a estar diciendo que nadie les dijo. Y esto, mi hermano, va a quedar grabado que sí se les dijo y no va a haber excusa. Así que para este lado no vean. Bueno, este falso profeta, asimismo como el anticristo tiene sus características, el falso profeta es muy enigmático, porque Daniel no habla del falso profeta. El que se nos revela el caso, ¿verdad?, del falso profeta es justamente con el caso del apóstol Juan. Ya el apóstol Juan lo ve de forma más detallada, y el apóstol Juan también ve a 2 bestias surgiendo, una bestia simbólica surgiendo del mar, que significa la humanidad en toda su agitación social, política y económica. También, ¿verdad?, se habla sobre la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Agitación social, política y económica referente a una institución que es una institución, ¿verdad?, que hasta dicho por mismos católicos teólogos, es la institución católica romana. Entonces, además de eso, Juan también ve otra bestia que no sube del mar, como el caso del anticristo, sino que ve a una bestia que surge de la tierra o surge de la tierra, y en este caso tiene que ver con el falso profeta. Hay características del falso profeta. Nosotros en una transmisión pasada hablamos de ciertas características básicas del anticristo relacionado a un pacto de muerte, un pacto de mentira con el caso de Israel, con el cual luego vendrá la destrucción repentina. También lo habló Jeremías, también lo habló Isaías, lo hablaban los profetas por todos lados, en la Biblia lo dice. Algo característico del anticristo a la primera mitad de los 3 años y medio, o sea, porque son 7 en total, referente a la profecía de la semana 70 de Daniel. Al caso de los primeros 3 años y medio, al caso de los primeros 3 años y medio, le digo, estos primeros 3 años y medio van a ser el impulso del engaño. En estos primeros 3 años y medio, el anticristo engañará, ¿verdad?, a la humanidad. Faltarán entonces 3 años y medio, pero dice en la Biblia que se libra una gran batalla en el cielo, donde Satanás es echado del cielo. Mire, yo lo que quiero explicar, antes de hablar más en detalle sobre el caso del falso profeta, es que aquí en esta humanidad, digámoslo así, en este mundo, se va a revivir el caso de la rebelión inicial que hubo en el cielo. Claramente en la palabra se dice, si usted lee bien atento, que Satanás, conocido hoy como Satanás, pero antes conocido como Lucifer, la Biblia lo llama el lucero, luz bella, el que emana la luz, el que irradia la luz. En la Biblia se nos revela que inicialmente, cuando la tierra existía en un mundo preadámico, o sea, la tierra no era de naturaleza vegetal, era de naturaleza mineral, digámoslo de esa forma. Yo quiero que usted me acompañe a leer en la Biblia, porque basándose en tipos humanos, uno fue el caso, ¿verdad?, del rey de Babilonia, y otro, ¿verdad?, el caso del rey de Tiro. Los profetas Ezequiel e Isaías revelan cómo es la caída de Lucifer. Y lo que podemos ver aquí es que la naturaleza en la que él está creado es justamente los mismos materiales que componen a la Nueva Jerusalén. O sea que lo más probable, y bueno, lo que vemos en la evidencia bíblica, obviamente la rebelión que causa Lucifer
cuando quiere ocupar el trono mismo de Dios, afecta no solo los planetas, sino que afecta también la tierra. Usted comienza leyendo el Génesis, te dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no crea nada desordenado y nada vacío, pero ya te asienta un precedente. La tierra existía. Lo que pasa es que el mundo preadámico era diferente y el mundo preadámico estaba encargado de administrarlo, era Lucifer. En el mundo preadámico, lo que vemos ante la evidencia bíblica es que la Nueva Jerusalén ya estaba aquí. O sea, ya la Nueva Jerusalén estaba en este mundo. Bueno, yo voy a leer y voy a hablar por la evidencia bíblica. Yo quiero que, por favor, ante esta evidencia muy importante, muy seria, yo quiero que usted me ayude rápidamente a buscar, ¿verdad? En la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Yo, pues, lo que le puedo recomendar, atienda más a lo que comenta, por favor. Atienda más a lo que estamos comentando aquí, porque realmente es una pérdida de tiempo. A veces vemos que si no se ponen a discutir, se ponen a comentar cosas que realmente para nada interesa. Sea el número de personas que estén en vivo o no, el video queda grabado y más personas se conectan después. O sea, no se ponga a estar viendo las cosas que no tengan que ver. Estamos dando el video en vivo, sencillamente se da en vivo, la gente después lo ve y otros lo ven en vivo. O sea, vamos a ver, y yo quiero, por favor, que me atienda aquí. O sea, si me va a atender, me va a atender. Si no, pues mi hermano en realidad se desconecta en confianza. Yo voy a buscar, vamos a buscar en el caso, a ver lo que nos dice, ¿verdad? El caso de Ezequiel. Vamos a buscar aquí en el caso de Ezequiel, cuando, pues en este caso, Ezequiel, basándose en el tipo humano del rey de Tiro, él entonces habla y explica cómo fue la caída de Lucifer. Yo lo voy a leer. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 19. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 19. Bueno, yo lo voy a leer desde el comienzo. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. O sea, es el rey de Tiro, se basa en un tipo humano, pero este tipo humano en el cual se basa, luego para esto se aprovecha Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, porque la única inspiración divina que la da, ¿verdad? La da el Espíritu Santo. En esto queremos nosotros explicar que en esto de esta revelación divina, pues él, basándose en un tipo humano, en este caso, aprovecha para hablar de Satanás. Y bueno, voy de nuevo. Y por si acaso, quiero aclarar, porque yo no sé por qué yo tengo que explicar las cosas una y otra vez. Aquí nosotros hablamos la cosa en su contexto, fuera de lo que haya explicado cualquier pastor desconocedor. Y quiero explicar, la semana 70 de Daniel no se está viviendo. La semana 70 de Daniel hizo una pausa en la profecía bíblica. De esta semana 70, esta pausa profética se ha hecho y comenzará de nuevo en los 7 años que quedan para la culminación de esta profecía, luego del arrebatamiento de la iglesia con el levantamiento del anticristo. Si usted, algún pastor, le ha explicado algo diferente a lo que nosotros estamos hablando aquí, usted no tiene que comentar nada. Usted solamente tiene que escudriñar lo que nosotros en su contexto le estamos hablando y le estamos diciendo. Repito, yo no hago estos live para buscar su opinión. Vuelvo y les repito y les digo, yo no hago estos live para buscar su opinión y para saber lo que su pastor dice de forma errónea. Nosotros estamos haciendo y hacemos estos live sencillamente porque nosotros queremos hablar las cosas en su contexto. Si un pastor dijo algo contrario, a mí no me interesa. Yo no soy su pastor, yo no soy ningún desconocedor. Nosotros llevamos estos años estudiándolo desde pequeño. Así que o atiende o se acabó. O sea, yo no voy a estar con estas cosas. Voy a seguir leyendo. Y vamos de nuevo, Ezequiel capítulo 28. Sigo leyendo de los versículos 12 en adelante. Voy a leer. Dice habla sobre el caso del rey de Tiro, pero basándose en este tipo humano del rey de Tiro. En este caso se aprovecha para hablar unas características que no pueden ser de una persona humana. O sea, se basa en Lucifer. ¿Dónde dice el nombre Lucifer? Isaías lo describe como lucero, el lucero de la mañana. De ahí es donde viene el nombre. El nombre es bíblico. No es que yo me lo estoy inventando, no es que yo me lo saqué de la manga, es que la Biblia lo dice. Pero ahora yo quiero dar esta evidencia, porque Lucifer fue creado en el mismo monte de Sión. Vamos a ver lo que dice por aquí. Bueno, yo voy a seguir. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea que quiere decir que antes de que el Edén fuera, creado como un reino vegetal, el Edén antes de eso existía. Dios lo que hizo fue que después de la rebelión de Lucifer restauró el Edén.
O sea, el Edén ya existía en la tierra, pero como un reino mineral, no como un reino vegetal. Dios restauró y Dios creó entonces al hombre. Por eso Satanás estaba furioso, porque nosotros vinimos a hacer la restauración de una rebelión previa en un mundo preadámico, donde este mundo, él era el que lo presidía y él estaba aquí justamente en la misma tierra, la Nueva Jerusalén. Entonces lo que vemos en las profecías es que, o sea, lo que es el propósito de Dios de redención es la restauración de lo que fue el primer mundo. O sea, la tierra ya existía, estaba desordenada y vacía. Entonces Dios lo que hizo fue que recreó todo, lo ordenó, lo compuso y lo compuso a través de un reino vegetal, porque de antes era mineral. Bueno, se lo vamos a hablar por aquí. Dice, repito, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Atienda aquí, por favor. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseaba. Bueno, esta es la parte importante que yo le quería hablar relacionado a esto, pero ahora yo quiero que usted me acompañe, ¿verdad? Rápidamente, bueno, obviamente en el caso de la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, para ver entonces los materiales de la Nueva Jerusalén, o los materiales. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21. Dice, vamos a ver los materiales. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro, ahora vemos lo mismo, de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. O sea, realmente, justamente los materiales que se hablan aquí que componen a Lucifer cuando es creado, y tamboriles y flautas fueron tocados el día de su creación, porque en él estaba justamente la alabanza, porque fue creado para eso, para alabar y para adorar a Dios. Entonces, cuando hubo el pecado, esto afectó al universo, y se ha dicho, ¿verdad? En el caso según tenemos entendido, bueno, en la astronomía, hubo algo, está estudiado, como una especie, digámoslo de esta forma, algo que sucedió en el universo que afectó los planetas. Y entonces justamente en el caso de la Tierra, apenas cuando se va a hablar de la creación, se dice que estaba desordenada y vacía, o sea que existía. ¿Qué fue lo que la desordenó? ¿Qué fue lo que pasó en el universo? La rebelión. Entonces, lo que va a pasar y lo que va a suceder y transcurrir en el caso del Apocalipsis y en el caso después de que el Señor Jesucristo gobierne en el milenio es un recuerdo de lo que ya pasó antes en la rebelión. Entonces, nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 12, en algo bien importante que sucede, que el arcángel Miguel pelea contra Satanás y contra una tercera parte de los ángeles en el segundo cielo y caen justamente a la tierra. Entonces lo que vemos es que continuamente se repite una y otra vez la historia que sucedió en el caso de la eternidad. Entonces, mientras Satanás sigue preparando su rebelión, que también es permitida por Dios, pero como ya Satanás es un ser caído, sigue redundando una y otra vez en lo mismo. Entonces, aquí él va a preparar a dos líderes humanos. Tienen que ser humanos. Uno va a ser el anticristo, otro va a ser el falso profeta. No será solamente el anticristo, será también el falso profeta. Aquí en nuestro libro, Fe para ser arrebatados, el fin de los tiempos, nosotros, ¿verdad?, queremos rápidamente mostrar cómo se muestra o cómo se nos habla en el Apocalipsis el caso de ese falso profeta, y hacemos, ¿verdad?, la referencia en Apocalipsis capítulo 13, donde se dice de otra bestia, o sea, no es la primera, es una segunda, que sube de la tierra y tiene dos cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, la primera bestia que sube del mar es el anticristo, y no son dos cuernos, son 10. Entonces, estos cuernos representan la autoridad en la cual va representado cada uno de estos líderes. El caso del líder político, los 10 países con los que comenzará. El caso del líder religioso, justamente la parte religiosa, que indudablemente será el ecumenismo y la nueva era, en el caso del ecumenismo, unido al diálogo interreligioso. Y quiero aclarar, sobre todo a algunas personas cristianas evangélicas,
que bueno, son un poco neófitos, digámoslo así, o no conocen sobre el término ecuménico. Ecuménico, amigo, no significa que una mujer se arregle. Ecuménico no significa que un hombre se eche perfume. Eso significa, yo te voy a decir lo que significa higiene. Ecuménico es todo aquel que está de acuerdo con la doctrina católica romana y la mete en la iglesia evangélica o la quiere practicar o se une. Y realmente hay cosas que son, digámoslo así, entre la iglesia evangélica y la iglesia católica que son un abismo de doctrina. Y aunque hay a veces en la iglesia evangélica sus dogmas exagerados de la vestimenta y qué sé yo, como quiera las denominaciones evangélicas todas hablan de que solamente a través de Jesucristo es que hay salvación. Entonces, en el caso de los dogmas católicos romanos, porque la Biblia católica ni los libros, llamados apócrifos, llamados para ellos deuterocanónicos, no hablan de la veneración a imágenes, no hablan de los confesionarios. En la Biblia no hay un mandamiento para que el que le sirva a Dios no se pueda casar. Son dogmas de la institución católica romana, y este de no casarse era justamente un dogma que les convenía a ellos, porque si no tenían que incurrir en gasto de la descendencia de los curas. Entonces, un montón de cosas. La Biblia no habla por ningún lado de beato. Entonces, realmente, o sea, entre la iglesia evangélica y la iglesia católica siempre va a haber esa diferencia abismal. Una cosa es que yo, bueno, claro, coma con alguien que es católico. Yo conocí gente de todas las religiones, mis amigos, pero realmente sabía mi posición. Otra cosa es que yo acepte la misma posición dogmática o doctrinal de ellos, que es otra cosa totalmente diferente, y rotundamente para la iglesia evangélica referente a estos dogmas católicos romanos es no, porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y esto de decir no, que no se adoran, que se veneran. Realmente, mi hermano, usted me va a decir que usted va con una estampilla, pero usted le pide favores, usted se arrodilla ante eso. Usted realmente, o sea, es un cuento de nunca acabar. Pero realmente lo que quiero explicar aquí es que esto va a ser el poder que va a usar el falso profeta, y es algo innegable, porque el ecumenismo unido al diálogo interreligioso, el diálogo, mi hermano, interreligioso significa no solo unir a la iglesia evangélica, a la iglesia católica, sino unir todas las religiones, y en este diálogo interreligioso entran justamente los musulmanes, que usted ve una y otra vez el acercamiento que hace la institución católica romana a los mismos musulmanes. Y esto va a ser muy importante, que va a pasar, ¿verdad?, en los días de gran tribulación. Y realmente, bueno, yo veo la única religión que corta cabeza a aquellos que son infieles son los musulmanes. No, yo no estoy hablando de mafia, yo estoy hablando de grupos religiosos. En el caso de esto, el grupo extremista. Vamos a ser, verdad, justos, porque pues hay algunos musulmanes que aunque tienen sus cosas, ellos no van a estar cortando cabeza. Nosotros somos diferentes a esa religión, pero pues obviamente el problema siempre está con el caso de los extremistas. Entonces, bueno, en el caso de esto, ¿qué podemos decir? ¿Por qué está aprobado una y otra vez esto de la nueva era? Y aquí es donde yo quiero entrar en el asunto, porque yo quiero primero que usted me acompañe al caso de Job capítulo 1, versículo 16. Job capítulo 1, versículo 16, y vamos a leer ahí tres versiones de la Biblia. Vamos a leer primero, usted lo puede ver ahí, la Biblia de las Américas, que dice: mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Vamos a leer lo que dice la Biblia latinoamericana, que dice, es el mismo versículo, o sea, el mismo texto bíblico. Dice: mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Bueno, vamos a leer la Biblia Reina Valera Gómez. Dice: aún estaba hablando y vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los criados y los consumió. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Bueno, yo quiero explicar algo, y esto es lo que yo no entiendo a veces con la gente. La Biblia, o sea, te va a hablar de una forma muy real. Lo que, por ejemplo, si en el caso de la historia bíblica viene una persona y comete un error, la Biblia te habla que lo cometió, pero no te va a decir: tú, hermanito que me lees, él cometió un error. No, no era fuego de Dios. El que pidió la cabeza de Job fue Satanás. Entonces era fuego del diablo. Sí, fuego del diablo. Sí, hermanito que me lees. O sea, la Biblia hay que leerla atenta. Entonces cualquier necio, digámoslo así, pudiera pensar que es que la Biblia se equivocó, o que fue fuego de Dios, o que por qué Dios castigó a Job.
Mi hermano, la Biblia se lee atenta y se lee con conocimiento y se lee sin prejuicio y se lee con entendimiento. No fue fuego de Dios, fue un error del criado decir que fue fuego de Dios porque lo que vio fue un evento sobrenatural. No fue fuego de Dios. A Dios no le interesaba la cabeza de Job y a Dios no le interesaba hacerle la vida imposible a Job, si ya queda probado que Job era acepto ante el Señor. Entonces, aquí se dice que cuando en un día él pierde todo, uno de los criados viene y dice, mira, cayó fuego de Dios del cielo y quemó las ovejas, los criados, los consumió, solo yo escapé para contarte. No, criado de Job, no era fuego de Dios, él se equivocó. Lo que pasa es que vio un evento de tanta magnitud de catástrofe y digámoslo así, un evento, pues en este caso podemos decir tan entre comillas, bueno, sobrenatural, que esta es la palabra que usan los apostolobos, pero yo la uso en este caso porque aquí sí es aplicable. Él vio, ¿verdad?, este evento y él dijo, esto tuvo que ser fuego de Dios. No, criado de Job, era fuego maligno, fuego del diablo. Entonces, cuando vemos de momento en Apocalipsis capítulo 13, ahora entonces leemos que una de las características justamente del falso profeta es hacer ¿qué? Hacer caer fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, justamente imitando la unción de Elías de hacer descender fuego del cielo. En el caso de Elías, nosotros vemos que volverá como uno de los dos testigos, porque una de las cosas que pasará y que se describe de los dos testigos es relacionado a uno de ellos que tiene, bueno, entre los dos te habla de forma general, pero te dice que tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva. ¿Quién era ese? Ese era Elías, la unción de Dios se quedó en Elías. Entonces, bueno, yo quiero, ¿verdad?, leer, porque en una transmisión pasada hablamos unas características específicas del anticristo. Va a imitar la resurrección de Cristo, va a hacer un tratado de muerte, va a perseguir, va a matar. Pero que aquí, el falso profeta, él va a ser el que imponga la marca. El anticristo va a ser, obviamente, el líder en todo esto, pero el que se va a encargar de supervisar esto va a ser el mismo anticristo. Entonces, esto de la nueva era, al decir que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, bueno, entonces hay que ver ciertas habilidades. Bueno, primero vamos a definir lo que es nueva era y yo quiero aquí, ¿verdad?, buscar en este contexto de dónde viene y cómo ha entrado en la sociedad, y aquí usted me va a ayudar, ¿verdad?, a leer, porque yo quiero que usted también lo lea. O sea, el origen viene de aquí, del caso de la nueva era, se remonta en el año de 1875 en New York a través de la Sociedad Teosófica, quienes eran espiritistas y querían tener conocimiento de la divinidad sobre este mundo mediante prácticas esotéricas. Parece como que algo de la Torre de Babel, o sea que está ligado a la globalización. Esta sociedad es una mezcla de ocultismo y misticismo oriental. Tras esta sociedad teosófica estaba la masonería y fue quien la fundó. Con el paso del tiempo se fue extendiendo por todo el mundo, como siempre con el apoyo de la masonería. Entonces, símbolos masones, referente al caso de la globalización, el caso del ojo de Horus, que usted lo ve inclusive detrás del billete de $1, lo que usted está viendo. Por eso es que esto de la globalización, esto del socialismo, esto es justamente una plataforma que se está preparando para el caso del anticristo. Lo que sí yo puedo estar seguro es que mientras la iglesia está aquí, realmente el anticristo no se puede manifestar. Repito, mientras la iglesia está aquí, el anticristo será imposible, más que imposible, muy imposible que se manifieste, porque primero la iglesia tendrá que ser arrebatada. Entonces, referente a esta nueva era, o sea, está relacionado a lo que se dice, entre comillas, poderes psíquicos. Y un llamado poder psíquico es la piroquinesis. Bueno, en el inglés se dice piroquinesis. Justamente lo que tiene que ver con la manipulación del fuego. Yo sé, porque yo me crié, o sea, yo tuve infancia de estos de los X-Men, de superhéroes, de todo eso, y habían algunos que se le llamaba piro, pero que es relacionado al caso de manipular el fuego. Otros eran que del frío, etcétera. Pero ya si vamos a hablar en el contexto de lo que es la nueva era, en este contexto lo que podemos ver es que son habilidades psíquicas que yo estoy 100% seguro, al crear esto y mezclar la nueva era con todas las religiones juntas para hacer una sola religión, esto va a tener que ver también, al ser un engaño, tiene que haber una unción diabólica en la cual el falso profeta se manifieste como líder, y será eso. Es increíble, hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y muchas cosas quizás más que la Biblia no nos habla, pero él también va a ayudar a desarrollar, entre comillas, habilidades psíquicas a otras personas
personas, y ahí es donde será la unción diabólica, unción de engaño. Bueno, aquí tenemos una lista de habilidades psíquicas. Vamos a leerlas por aquí, y aquí estamos meramente haciendo, ¿verdad?, la referencia al internet. Por ejemplo, clarividencia, capacidad de encontrar personas desaparecidas. Mi hermano, eso no es necesario, porque para eso tenemos nosotros los dones del Espíritu Santo. Pero bueno, esto estamos hablando en el contexto de esta gente. O sea, telepatía, capacidad de escuchar pensamientos, para resumir, premonición, psicometría, lectura del aura, psicografía, proyección astral, bilocalización, medicina energética, terapatía de energía, o sea, terapatía de energía, mediunimidad, precognición, visión remota, retrocognición, todo eso. Y una de ellas es justamente la que este falso profeta tiene, de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces queda confirmado, obviamente, que, o sea, tiene que haber una gran alianza. Para que haya una religión universal, o sea, la religión, es que ay, que están atacando, o sea, para que haya una religión universal, o sea, aunque ha existido ya una merma en miembros, principalmente en Latinoamérica, que muchos se han convertido y han salido de la Iglesia Católica, tiene que haber una institución que sea la más poderosa a nivel político, a nivel político, a nivel económico, y es la institución católica romana. No hay otra que abarque como esa institución. O sea, realmente es imposible decir que no se haga de cuento. Y esta ilustración aquí nos describe por excelencia esa unción diabólica que va a tener el falso profeta. Ahora, hay gente que han dicho que el falso profeta supuestamente será un papa, porque pues además de decir esto, y vamos acá en este caso al caso de la palabra de vicario de Cristo, que lo tienen los papas, Vicarius Filii Dei. Esto ha sido encontrado. O sea, yo sé, no sé qué pasa hoy en día, ¿verdad? La educación es gratis y hay más falta de educación que nunca, y vienen con excusas que no han ido a la escuela, que yo no sé qué. Pues si no ha ido a la escuela, atienda lo que vamos a decir. Y no justifique las cosas si usted no sabe. Usted no escucha, usted averigua, y después entonces de que escucha, averigüe, nos dice, porque yo no tengo la culpa que usted no lea ni usted no sepa. O sea, yo sencillamente damos aquí el conocimiento y usted averigüe por sí mismo si usted quiere. O sea, Vicarius Filii Dei, yo quiero explicar, y eso lo tiene que saber usted porque es básico. O sea, si usted fue a la escuela, usted sabrá que los números romanos eran escritos en letras y que estas letras tenían un valor numérico. Entonces, cuando se mezcla la iglesia y el Estado romano para hacer surgir a la iglesia católica, porque la iglesia del primer siglo no era igual que la iglesia católica, todos estos dogmas católicos surgen con la mezcla entre la iglesia y el Estado romano. Luego, con Lutero es que viene un resurgir más de acuerdo a cómo era la iglesia cristiana en el primer siglo, porque en el primer siglo, bueno, y en la Biblia misma, donde dice que a Pedro se le llamaba papa, o sea, una explicación ahí que realmente no tiene razón de ser, eso no dice, a Pedro se le llamaba apóstol, donde dice la Biblia que los que le sirven a Dios no se pueden casar. Usan explicaciones que realmente no vienen al caso y son explicaciones dogmáticas, igual que en la iglesia evangélica usan explicaciones dogmáticas para hablar de vestimenta y hablar de cosas que realmente desenfocan realmente del camino de la salvación. Entonces, esto de Vicarius Filii Dei, vamos a verlo, vicario de Cristo. Mire, estos son, y usted lo puede buscar por sí mismo. Este es en latín, porque el latín era el idioma del Imperio Romano. Entonces, Vicarius tiene un valor numérico de 112. Filii tiene un valor numérico de 53. Dei tiene un valor numérico de 501 y hace un total de 666, que es justamente lo que en la Biblia describe como la marca de la bestia. Pero bueno, lo que pasa es que aquí hay una duda, porque es que también, o sea, usted verá que en la Biblia se habla que el anticristo destruye, hace pedazos, hace triza el Vaticano. Y se habla y se confirma que el falso profeta estará con el anticristo hasta el final. Entonces está la duda de que si realmente el falso profeta va a ser un papa, está la duda de realmente bien fuerte. Lo otro es que no solamente, o sea, en la iglesia católica, el líder es el papa que ve todo el mundo por ahí. Hay un papa rojo y hay un papa negro. Cuando digo papa negro, me refiero al papa jesuita, porque los jesuitas visten de negro. Yo no me estoy refiriendo a raza ni a color de piel.
Cuando se dice el Papa Negro es el Papa jesuita, que es el que gobierna detrás de bastidores en el Vaticano, y realmente lo que podemos decir, el Papa que se ve por ahí es meramente, digámoslo así, alguien que se muestra al público o alguien que, pero realmente detrás de bastidores es lo que se dice, que hay un Papa rojo y un Papa negro. Entonces, este falso profeta, bueno, no sabemos si será parte de esto o no sabemos cómo será, pero realmente está la duda de decir que un papa será realmente el falso profeta, porque el mismo anticristo es el que destruye la institución católica romana, la hace triza. Entonces no puede estar unido y destruirse a sí mismo si está unido al anticristo como falso profeta. Y el falso profeta surge de la tierra, surge desde abajo. El anticristo surge como un cuerno pequeño, surge desde abajo. Nadie sabe, mi hermano, nadie sabe quiénes serán, nadie sabe cómo serán, nadie los conocerá hasta después de que venga y suceda el arrebatamiento de la iglesia. Nadie va a saber. Y siempre van a empezar desde abajo. Lo colosal es que si usted ve en la Biblia, el altar del holocausto, al finalizar y llevar a cabo la construcción de un templo judío, en este caso sería el tercer templo judío, pero en lo largo de la historia, el primero y el segundo templo judío, se esperaba que el altar del holocausto fuera encendido de forma y de manera sobrenatural. Entonces, ya Jesucristo murió. Ya no es necesario el sacrificio. Entonces, este tercer templo judío lo que va a servir es para el engaño, porque Israel rechazó al Mesías. Entonces, como rechazaron al Mesías y todavía lo rechazan, ahora viene un falso Mesías. Y la cosa es que va a venir también un falso profeta, y se hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este falso profeta tiene que tener algo que ver con el tercer templo judío, que va a ayudar a que se encienda el altar del holocausto de manera sobrenatural. Es lo más probable. Realmente es lo más probable que va a pasar acá. Pero no se sabe a ciencia cierta. Y aquí en nuestro libro Fe para ser arrebatado, lo hablamos, el Fe para ser arrebatado al fin de los tiempos. No se sabe a ciencia cierta si realmente el falso profeta será un papa, o será el papa que todo el mundo ve, o será un papa detrás de bastidores, o un papa negro, o un papa rojo, o algo de lo que tenga que ver con esto, o si meramente será que oficializará en el tercer templo judío, y que por eso también arrastrará consigo, ¿verdad?, al caso, ¿verdad?, digamos, de los judíos. Si quiero, ¿verdad?, explicar, por favor. El tercer templo judío no ha sido construido. Lo que está en el lugar donde se quiere construir el tercer templo judío, principalmente los judíos ortodoxos, aunque algunos quieren que se construya al lado, esa cúpula dorada que usted ve allá se llama el Domo de la Roca. Es un santuario musulmán, no es judío. Cerca está la mezquita de Al-Aqsa, y ese lugar allí es el tercer lugar más importante para el mundo musulmán. Usted tiene que, antes de disparar, estudiar la historia y ver sobre las conquistas musulmanas. Eso le pertenece hasta hoy en día a los musulmanes. Y ahí donde estaba el Arca del Pacto, allí es donde está el Domo de la Roca. Y entonces se requeriría demoler ese domo para que se construya el tercer templo judío. Todo lo que están haciendo los judíos de utensilios del tercer templo lo están haciendo por fe. Pero realmente ahora no se puede, porque se armaría una guerra. ¿Qué se necesita? Un tratado de paz que vendrá con el anticristo, y el propósito del anticristo será hacer ese tratado de paz para que desde allí, en un futuro no muy lejano, después de él ayudar y ser projudío aparentemente y engañar con un pacto de muerte, que en ese tercer templo judío él proclame adoración para sí. Entonces, eso es, ¿verdad?, lo que va a pasar. Sucede una batalla en el cielo. Esto tiene que afectar entonces también la esfera material aquí. El anticristo sufrirá un atentado de muerte y morirá. Pero lo que es clave entonces de este falso profeta será que él será el que participará en un rito en el cual hará una aparente resurrección. Pero la Biblia dice de forma clara que será lo que realmente pasará, porque el diablo es un pobre imitador de Dios, y el diablo no puede imitar a Dios como creador, como ser que da la vida, como ser que da aliento de vida. Es un pobre imitador. No puede superar a Dios, no puede, es un ser creado. Entonces, ya ahora viviendo en nuestro tiempo, la Biblia nos explica de forma bien clara qué es lo que pasará. Yo lo voy a leer y lo voy a leer. Vamos a ver aquí en el caso de nuestro libro Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos, donde hacemos la referencia. Bueno, ahí lo vemos, pero yo lo voy a leer directamente de la Biblia. Dice, bueno, vamos a leer por aquí. O sea, bueno, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
O sea, es el mismo engaño del anticristo, pero este como cordero. O sea, el cordero, mi hermano, es bien representativo en el caso de Jesucristo y en el caso del judaísmo, porque realmente la idea de cordero es que Jesucristo fue el cordero pascual. Entonces, bueno, va a haber engaño, dice, pero hablaba como dragón. No es nada de santo, ni nada que tiene que ver con eso. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo. La verdad que la Biblia no se equivoca, porque hay que ser bien bestia, de verdad, para pelear contra Dios y pensar que se va a vencer. Bueno, bien bestia fue el diablo ya. Bueno, sigo leyendo. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Van a haber más señales. Y sigue diciendo, mandando a los moradores de la tierra, manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Nadie hoy en día hiere con espada, pero es una forma simbólica de una herida o algo que va a pasar, que será de forma increíble que esta persona resucite, y decir a los moradores de la tierra que hagan una imagen. ¿A quién creó Dios a su imagen y semejanza? ¿Y qué es lo que podemos hablar científicamente que pasará relacionado a nuestra época de tecnología? O sea, la clonación. Va a haber una imagen porque el anticristo morirá. Entonces dice, y ahora mire lo que dice. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. No es el anticristo, es su imagen, es un clon. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que la marca de la bestia en sí tendrá el nombre y el apellido del anticristo junto con el 666. Entonces dice aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Entonces se nos explica también la bestia que sube del abismo. O sea, bueno, esta es la Trinidad satánica, y aquí, ¿verdad? Lo hablamos en nuestro libro. Repito, nuestro libro se llama Fe para ser arrebatado. Atienda por favor, nuestro libro se llama Fe para ser arrebatado. Repito, Fe para ser arrebatado. Fe para ser arrebatado. El fin de los tiempos. Hemos dicho varias veces que nuestros libros están en Amazon. Lo hablamos esto de forma ¿verdad? Bueno, muy clara y un lenguaje pues bien simple. Entonces, esta bestia también se le dice la bestia que sube del abismo. O sea, el anticristo hace una aparente resurrección justamente cuando Lucifer es botado del segundo cielo, vencido por el arcángel Miguel. Va a ser el mismo Satanás que se va a meter en ese clon, y va a ser el mismo diablo gobernando el mundo. Satanás, contrario a otros ángeles caídos, porque bueno, él no era un mero ángel caído, él era un querubín. Y eso, mi hermano, es una posición alta en el reino de los cielos. Nosotros le podemos recomendar nuestro estudio de los ángeles: querubines, serafines, tronos, dominios, virtudes, ángeles, arcángeles. Es un conglomerado, y eso es de lo que conocemos, pero yo creo que hay más que no ha sido mencionado. La Biblia sí nos dice que veremos, veremos cosas que ojo no vio ni oído yo, que vamos a estar nosotros siendo testigos en la eternidad, o sea, criaturas celestiales. Pero entonces, mire, el diablo, contrario a otros seres espirituales del reino de las tinieblas, maligno, malévolo, él tiene bueno, digámoslo así, tiene la particularidad de poder poseer. Porque los únicos que pueden poseer, al entender en esta cosa, en esta parte, son los demonios, porque no tienen cuerpo, diferente a los ángeles caídos que sí tienen cuerpo. Pero la Biblia dice algo, que fue el mismo Satanás que poseyó a Judas, o sea que el diablo puede poseer. Y el diablo poseerá ese clon del anticristo en la imagen de la bestia para gobernar desde Jerusalén en desafío a Dios y haciendo una abominación desoladora que no sabemos cómo será, pero Cristo la comparó al pasado en el caso del imperio griego con Antíoco Epífanes, que de ahí surgió la fiesta de las luces. ¿Qué pasó? Bueno, esa persona sacrificó una cerda, una puerca o un lechón o un marrano, como le dicen en los diferentes países, y lo hizo en el segundo templo judío, y hizo un altar a Júpiter. Bueno, algo tiene que haber semejante que hará el mismo diablo. Será el mismo diablo, la imagen de la bestia. Por eso el que se ponga esta imagen no va a poder ver, o sea, el que se ponga esta marca de esta imagen, la imagen de la bestia, no va a poder ver la salvación, y beberá del cáliz del vino de la ira de Dios, y será atormentado delante de los santos ángeles. Lo que vemos hoy en día, y aterra porque es la realidad, y la gente asusta, pero es como quiera se asustan,
porque es que no están preparados en nada. O sea, van a estar asustados, no se preparan. Entonces, si no se preparan para un arrebatamiento, ¿cómo van a quedar asustados en una gran tribulación donde tienen que huir? No van a estar preparados, no van a poder. No, que si se salvan, pues yo espero y a que mi hermano, eso no va a ser pan con mantequilla. Eso no va a ser así de fácil. Hermano, va a haber una presión diabólica como nunca antes. Y va a haber una presión donde usted va a ver personas que posiblemente usted conozca, que se queden con usted, Dios lo libre, que den su cabeza, que mueran. Va a haber el genocidio, va a haber el asesinato, va a haber todo lo que suceda. No todo el mundo se va a salvar, no todos los que se queden se va a salvar, va a ser algo bien difícil. Y sí, la Biblia dice que se van a salvar, la Biblia es clara, tiene que leer el Apocalipsis, al menos lea los capítulos finales. O sea, dice que los degollados, decapitados, reinarán con Cristo en el milenio. Entonces, ¿qué más evidencia hay que ver? Una multitud que vio el apóstol Juan, que subía libre de todo linaje, o sea, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, que subían, alababan a Dios, eran mártires de lo que va a venir. Entonces, ¿por qué es que hay que probar tanto lo que el Apocalipsis dice de forma literal? Porque un pastor Bar lo dijo en la televisión en una vez. Entonces, o es la Biblia o son los predicadores que dicen errores bíblicos. Ya cuando es algo contrario a lo que la Biblia dice, no es, por más que la persona esté con corbata, por más que la persona esté con traje, por más que la persona pueda ser conocida, si es contrario a lo que la Biblia dice, amigo, amiga, hermano, hermana, no es. O sea, solo tiene que abrir las páginas de la Biblia y escudriñar. O sea, es que esto es una cosa de verdad terrible. Bueno, una presión terrible. Una presión que va a ser como nunca antes en el caso de la historia de la humanidad. Entonces, yo quiero, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar ahora un capítulo en el Apocalipsis para explicarlo y que me puedan entender. Yo voy a Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Mire lo que dice. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir ¿de dónde? Del abismo e ir a la perdición. ¿A quién se le da la llave del abismo cuando es derrotado allá arriba en el cielo por Miguel? A Satanás. Entonces sigo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, mi hermano, a la palabra también le dice como el séptimo y también de entre el octavo, porque el anticristo será el séptimo imperio que se levantará en esos primeros 3 años y medio, luego muere y luego en esta aparente resurrección entonces se reagrupa y se pone todavía más poderoso como un octavo imperio. Un imperio con 10 acortados. ¿Cómo que son 7 y después el octavo? Bueno, vamos a contarlo. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y después ahora viene el imperio romano restaurado. Después entonces el anticristo muere, se cae su imperio, pero cuando haga la aparente resurrección, ahora es un octavo imperio que va entonces a fortalecerse y será, mi hermano, el mismo diablo gobernando el mundo. O sea, yo creo que en este caso la Biblia se explica por sí sola, solamente hay que leer atento, solamente hay que leer, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Que te dé el entendimiento para poder leer, para poder entender, porque realmente si lees atento, si lees con amor, si lees, ¿verdad? Con la atención que la palabra requiere, realmente entenderás muchas cosas y muchos misterios que están ya explicados en la bendita y poderosa palabra del Señor. Entonces, vamos a leer por aquí lo que sucede sobre el caso de la condenación de la gran ramera. Dice, la mujer, o sea, vamos a ver, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, volvemos a los imperios, volvemos a cómo se dice, cómo el anticristo va a levantarse. O sea, 7 imperios. Mi hermano, el anticristo será como decir todo el unir de los imperios anteriores en un imperio más fuerte hecho como el séptimo en su resurgir, porque después resucita como un octavo imperio y será el mismo diablo gobernando. Pero entonces estos 10 cuernos que son justamente los 10 países con los cuales el anticristo comenzará su campaña política, que de esto ya nosotros hemos venido explicando. Entonces, sobre él, sobre esta bestia, que además es escarlata, pues obviamente en este caso, una bestia escarlata que representa al mismo Satanás o al mismo enemigo, hay una mujer ramera que es totalmente diferente a la iglesia de Cristo, a una iglesia que es pura, a una iglesia que es sin mancha y sin arruga. Iglesia, amigo, la Biblia no dice que es una institución y que fuera de una institución no hay salvación. La Biblia dice que fuera de Cristo no hay salvación. Amigo, la Biblia dice que el que es cristiano es iglesia.
todo que cree en Cristo como Señor y Mesías es parte de la iglesia de Cristo, no es fuera de una institución, no son dogmas amarrados por hombre, es el que cree en Cristo como Señor y Salvador personal. O sea, eso de decir que fuera de esta iglesia que no hay salvación, eso está erróneo. Está erróneo porque la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo es parte de la iglesia, le dio la autoridad de ser llamado hijo de Dios. O sea, una persona no necesita de una institución para ser salva, necesita de Cristo, porque el que dio su vida en la cruz del Calvario fue Cristo y es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único camino al Padre. Él mismo enseñó a orar, él no dijo, di Ave María, di Padre Nuestro. Él dijo, cuando dijo el Padre Nuestro, dio, verdad, en este caso, una oración modelo para seguir, pero no para dar vanas repeticiones porque ella las condenaba. Una cosa es que usted de momento no sepa orar y se acuerde del Padre Nuestro y lo diga con fe. Pero otra cosa es estar repitiendo siempre lo mismo todos los días. Y ya cuando se dice en el caso de la oración algo por fe, ya se sabe. Jesucristo dio una oración modelo. Y él dijo en esta oración modelo que se ora al Padre. Se ora al Padre. Vamos a él en su nombre. Y el que hace la obra es el Espíritu Santo. Por todos lados aparece en la Biblia ese orden. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Lo demás me perdona. A mí no me importa porque después no van a poder decir nadie me dijo. Lo demás es la pura idolatría. Idolatría, repito, idolatría. Bueno, de todas formas ahí lo dejamos. Vamos a seguir leyendo por aquí. Y en su frente un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea, está claro. Y en el caso de Babilonia representa revuelta, representa rebelión, representa toda clase de desorden. Hay una Babilonia que fue el caso, ¿verdad?, de la Babilonia material, que surgió justamente la idea del nuevo orden mundial con Nimrod y Semiramis haciendo una torre llamada la Torre de Babel, que se quería que llegase al cielo. Y de allí, luego del diluvio, fue que se extendió el paganismo, la idolatría, el satanismo, toda la basura, mi hermano, al mundo de Babilonia. Entonces, hay un sistema religioso que copia también cosas de Babilonia. Entonces, ¿quién fue en la historia el que persiguió, el que mató? Justamente empezó por el Imperio Romano, y cuando el Imperio Romano se mezcló y se fusionó con el cristianismo haciendo el catolicismo, entonces comenzaron a hacer lo mismo. Entonces, se usó la religión como fuerza de control, no solo el caso de la política romana. Eso, amigo, lo dice la historia. No es que yo esté tirando, a mí no me importa. O puede ser un cura la persona más buena del mundo, yo lo puedo saludar y qué sé yo, pero la historia, amigo, habla. O sea, la historia habla y nosotros como evangélicos, por estas y más cosas, no estamos de acuerdo con la doctrina católica romana. Usted puede ser mi amigo, pero yo, amigo, le voy a hablar lo que es la verdad. O sea, yo no le voy a decir, ay, sí, cuchi. Olvídese de eso, aquí no. Entonces, después en la otra vida, la excusa va a ser, Señor, nadie me dijo. Señor, pero si alguien me hubiera dicho, yo hubiera creído, porque no van a tener de otro y van a tratar de buscar. Pues aquí, mi hermano, amigo, no va a encontrar eso. Aquí vamos a hablar con la historia. Y estoy hablando historia, estoy hablando la verdad, estoy hablando la realidad. Y estoy hablando lo que la Biblia dice. Aquí hablamos la Biblia, aquí nadie me puede poner a mí ley de mordaza porque todavía está el tiempo y el momento donde libremente se puede predicar la palabra. Y a mí no me interesa lloriqueo de los chats ni nada. Aquí hablamos la verdad, la palabra y se acabó. Entonces, es la realidad. Y esto lo vio, o sea, el simbolismo es tan claro que mismos teólogos católicos han estado de acuerdo, que esta Babilonia, madre de la ramera, es la institución católica romana porque han estado dentro de esta institución, han estado viendo lo que sucede en esta institución, son testigos de que las sociedades secretas obviamente están dentro de esta institución y obviamente también, amigos, hay muchos católicos que no están de acuerdo ni tan siquiera con el Papa que está ahora. Hay muchos la división, hablan de divisiones, pero la Iglesia Católica, la institución católica romana, tiene más divisiones que hasta la misma Iglesia evangélica. O sea, porque son cosas que pasan siempre cuando Dios no está, o son cosas que pasan siempre en la forma de pensar de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en esa parte. Pero, mi hermano, en Babilonia, después del diluvio, o sea, cuando usted va, por lo menos de turista a Israel o algo así, va a ver que hay un sitio que quizás si usted ha ido, le llaman las cuevas de Nimrod, donde se llevaron a cabo los primeros sacrificios satánicos después del diluvio, hechos por Nimrod. Y los guías turísticos no se atreven a entrar ahí, quizás no dicen, o quizás si usted les pregunta, dirán aparte las cosas terribles que sucedieron en el mundo antiguo porque ellos conocen.
Pero ellos le dicen, mira, si tú quieres entrar, entra, pero yo no quiero entrar. Porque inclusive hasta no convertidos, personas, ¿verdad?, que ni siquiera son cristianas, saben la profundidad de lo que se hacía en Babilonia y de ahí se extendió toda la basura para el mundo, toda la basura. Fue increíble. Sin embargo, en el tiempo antiguo, sí, siempre hubo gente que estuvo encargada al servicio a Dios, como el caso, ¿verdad?, de los sacerdotes Melquisedec o Adonai Sadek, como en el caso, ¿verdad?, de antes que estaban en Salem, que antes era Jerusalén, ya cuando Abraham existía. Claro, para ese tiempo estaba lejos de ni tan siquiera existir el pueblo de Israel, porque de Abraham es que salen. Yo a veces trataba de explicar aquí y decía sobre el anticristo, del Dios de sus padres, descendencia de Abraham. Mi hermano, la descendencia de Abraham, usted sabe que de ahí viene no solo la descendencia de Israel, de los judíos, viene la descendencia de los árabes. Usted tiene que leer la Biblia desde el comienzo. O sea, de ahí viene Ismael, de ahí Ismael es el padre de los árabes. Ambos son descendientes de Abraham, son primos. Entonces, esto es lo que nosotros hemos venido explicando en su contexto y realmente es muy enigmático, ¿verdad?, el caso del falso profeta, pero ciertamente va a haber un líder religioso que va a oficializar el engaño y que va a dirigir la adoración al anticristo, porque ese será el propósito final y después de esto solo será el anticristo y toda institución, por más poder político, económico que sea, una vez que use que el anticristo la use para levantarse, la va a destruir porque solamente querrá adoración para sí. No beato, no tantas vírgenes. El anticristo va a querer adoración para sí, va a destruir la institución católica romana y va a destruir al papa que esté presidiendo allí. O sea, yo no creo firmemente que sea, si es un papa, puede ser que sea un papa interno o algo, pero realmente el papa como si no va a ser el falso profeta. El falso profeta tiene que ver con algo mucho más allá y para tener esa unción satánica va a tener que ser algo que tenga que ver de una manera bien profunda con la misma brujería y que también va a engañar al mismo pueblo judío. Así que esta parte es muy enigmática, pero realmente tenemos las pistas bíblicas para saber de este personaje del cual el apóstol Juan nos revela, porque Daniel nos habló bien claro sobre el caso del anticristo y el apóstol Juan en la revelación que tuvo. El anticristo, mi hermano, es mostrado de una forma bien clara, bien específica que se confirma, pero el que nos habla de la existencia de un falso profeta también es justamente, mi hermano, el apóstol Juan, que lo especifica de forma bien clara y hay una bendición muy especial para todos aquellos que leen el libro de la revelación. Ciertamente, bueno, la bendición que tenemos, que no nos dejamos guiar por el televisor o por lo que dice Juan del Pueblo o el blog de Pedro el Escamoso Anónimo, sino que nos dejamos guiar por lo que la Biblia, mira, repite conmigo, lo que la Biblia dice. Eso es bien importante. Entonces, no hay excusa de que nadie le dijo, no hay excusa de que no se sabe, es lo que la Biblia dice. Ya si usted quiere que era otra cosa, ese es usted, pero es al final lo que la Biblia dice y no se puede decir que no se dijo. No, que eso me da miedo. Como quiera están asustados y es tan humillante lo que el diablo hizo con muchos de estar comprando papel de inodoro como loco. Entonces, ¿cómo será en la gran tribulación? ¿Cómo será cuando sucede el arrebatamiento? Porque a mí no me interesa que crean o no. La Biblia dice que va a haber un arrebatamiento, que millones desaparecerán. Miles, millones desaparecerán de la tierra. Va a pasar. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, comprarán todo el papel de inodoro porque para eso es lo único que sirven. O sea, realmente, yo lo que le digo, como quiera se van a asustar. A mí, por lo menos, yo prefiero asustarme con una verdad que me digan ahora y que yo me prepare. Porque si a mí me asusta de pronto algo, yo me voy a preparar. Y entonces, me preparo y después cuando venga la cosa, ya no me coge. Porque me preparé. Me preparé para la cosa. O sea, entonces, ¿qué quieren? Que le digan una mentira suave para que después, entonces, cuando la cosa pase, diga, ay, nadie me dijo. Con esas excusas siempre están con esas. Primero, no les gusta que le digan la verdad, se asustan. Entonces, si pasa, entonces dicen, nadie me dijo. Es que ni se entienden, así es. Y en la otra vida va a ser, nadie me dijo, si yo supiera, Señor, ¿por qué no me mandaste a alguien? Yo hubiera dicho que sí. ¡Puf! Ahí salió el televisor, mira. Ahí estaba ese de Facebook ahí que te lo mandé para que te hablara en ese tiempo específico y se pusiste a decir estupideces en el chat. Mi hermano, o no, ahí te mandé a mire, lo denunciaste, lo pusiste preso, de acuerdo a cómo van las leyes, porque esto va bien mal. Mira, aquellos te hablaron de que tal y tal cosa era pecado y tú lo denunciaste y tú te pusiste con cosas. Ay, Señor, pero si me hubieran dicho, no, se te dijo.
Entonces, o sea, en la otra vida, mi hermano, cuando me vean a mí no me van a poder venir con esos cuentos. O sea, agarre por los pelos si usted quiere al apostolobo, que no le haya dicho qué sé yo, a ellos sí lo quieran agarrar por los pelos, a lo mejor hasta me tendré que meter yo. Pero viene otra vida. Esta vida es temporal y la otra que venga van a estar con esos cuentos de que nadie se los dijo. O sea, para acá no mire, de a una se lo decimos. O sea, para acá no mire que no se les dijo, se les dijo. Bueno, nuevamente les recordamos nuestro libro Fe para ser arrebatados, el fin de los tiempos. En nuestro libro, repito, hermano, a los que nos estaban preguntando, está disponible en Amazon. Repito, Amazon. Ahí está tanto en formato digital, ¿verdad? Como en libro físico, lo puede adquirir. El precio es módico y si usted ve, son libros grandes, en letra grande, para facilitar, ¿verdad? El estudio y todo lo que nosotros hablamos ahí, que es de un contenido muy impactante y va a ser de gran bendición para su vida. Yo he repetido esto varias veces, no lo pusimos en un costo exorbitante porque realmente mi intención es que usted aprenda las profecías bíblicas, aprenda sobre la Biblia y nos siga aquí siempre en nuestros estudios y en nuestros mensajes para que usted pueda aprender lo que es el plan de Dios. Amigo, la Biblia es de Génesis al Apocalipsis. No, que no me gusta porque yo me asusto. Amigo, amiga, más se va a asustar cuando venga a la televisión a decirle un embuste, entonces para allá usted no va a saber dónde ver. Que venga a la televisión, le diga, no, que... entonces como quiera asustado. Entonces, ay, pero ¿qué dice la Biblia? Ah, ahora sí. Sí, porque en esas estaban, yo me acuerdo en el 2012. No, que el apóstol dice que no se puede hablar de eso porque eso es asustar a la gente. Ah, pero entonces cuando salió 2012 que el mundo se iba a acabar, todo el mundo asustado. Y ahora todo el mundo quería de a una que se le dijeran todas las profecías bíblicas. Hermano, se les dice, se les habla, se les explica que dejen de seguir a esos falsos y todavía siguen con la necedad, siguen escuchando la falsedad, siguen escuchando las boberías, siguen escuchando las tonteras. Se les dice, se les dijo, allá usted. Ha sido más que un placer el haber estado con ustedes y recuerde, solo escriba en Amazon Miguel Sánchez Ávila, usted podrá tener acceso a todos nuestros libros, lo cual usted podrá adquirir formato digital o libro físico. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hacia adelante en el Señor y les recomendamos nuestro libro. Usted podrá ver, ¿verdad?, lo que escribe la gente también en Amazon, que lo han adquirido, y usted podrá en Amazon también leer todo el contenido de nuestro libro, que realmente ha servido también para muchos, para dar estudios en las iglesias y para estudiar de forma bien clara el Apocalipsis, y todo está con la evidencia. Ahí no estamos inventando, todo con la evidencia bíblica. A veces dicen, no, que estudios bíblicos, que a veces son mensajes. Lo que pasa es que están acostumbrados a que un mensaje es que yo venga y diga 2 o 3 boberías sin decir ni siquiera un texto bíblico. No es que son estudios bíblicos solamente, son mensajes. Lo que pasa es que yo lo evidencio por la Biblia y lo que pasa es que muchos de ustedes están acostumbrados a qué es lo que el pastor dice. O es lo que el pastor dice o es lo que Dios dice. Yo no es lo que yo diga, es lo que dice Dios, es lo que la palabra dice. Yo tengo que llenarme de Dios para hablar lo que Dios dice. Yo no puedo estar disparando tiros al aire. O sea, entonces hay que mejorar los conceptos de las cosas. No, ponerme una corbata y eso a mí no me hace la ley de lo que supuestamente Dios dice. Me hace la evidencia bíblica. Probar por la palabra, probar por la Biblia, que yo le pruebe a usted. Por eso no solamente son estudios, son mensajes. Lo que pasa es que se los probamos por la Biblia. Bueno, Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor y seguiremos por aquí en sintonía. Ha sido nuevamente más que un placer el haber estado con todos. Y por igual, saludos a nuestra audiencia de YouTube, saludos a nuestra audiencia de Facebook. Les queremos, les amamos, hacia adelante en todo y en victoria.